Buenos días, distinguidos invitados a esta jornada internacional Innovaciones Didácticas para la clase interactiva. Agradezco en el nombre de la organización la posibilidad que me han brindado de participar en este magno evento. Mi nombre es Juan Hojas y vengo a compartir con ustedes las experiencias de trabajo sobre la interdisciplinariedad a través de la educación física, el deporte y la recreación. En este sentido, tenemos una agenda para conversar acerca de lo que es el concepto de disciplina, la visión interdisciplinaria, en este caso la disciplinariedad como concepto y además cuáles son los aspectos que la componen, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, las relaciones que se establecen interdisciplinaria y cómo afecta específicamente la globalización desde sus efectos precisamente a la interdisciplinariedad, cómo en este caso interviene, cómo interfiere en este sentido. Vamos a tratar el tema de la interdisciplinariedad en la educación y específicamente ya pasando a lo que es educación física, deporte, recreación, la integración, cómo se pone de manifiesto en ella las etapas de la interdisciplinariedad, además de la concepción que se tiene desde el diseño curricular de interdisciplinariedad y algunos ejemplos de interdisciplinariedad a través de la clase de educación física, a través del deporte y la recreación. Acá para hacerle un homenaje a los grandes maestros de América Latina, ahí los tienen, entre ellos José Martí, Belén San Juan, Pablo Freire, Simón Rodríguez, José Vasconcelos, entre otros. Bueno, acá les comento precisamente un pensamiento que tienen varios autores y que hablan acerca del desarrollo de las estrategias pedagógicas cooperativas. La enseñanza de la ciencia exige al docente identificar el trabajo colaborativo, la observación sistematizada de sus grupos de clases para mejorar sus transposiciones didácticas, la visita planificada a laboratorios escolares, universitarios y de empresas aledañas a la región, atreverse a la inclusión de tecnologías actuales y virtuales facilitadoras de las actividades del aula para el estudio de casos en la ciencia, en la tecnología y la sociedad, favorecedoras de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. El proceso de enseñanza debe incluir conocimientos científicos en conceptos tecnológicos, comunicativos, sociales y artísticos. Fortalecimiento de la cultura científica para aprender a seguir aprendiendo como sujeto colectivo de manera cooperativa y sin fronteras. Esto es un pensamiento de los autores docentes Antonio Harney, Reina Cortelesi, que son docentes de Colonia en Uruguay. Quisimos traerlo a colación porque nos pareció interesante en ese sentido. ¿A qué llamamos disciplina? Llamamos disciplina desde el punto de vista etimológico, en este caso que tiene todo lo referente a aquella que designa un sistema en el cual se reconoce una organización y no aquella que sea una suma de sus partes, no coincidente con su totalidad. Este criterio lo tomamos de Boyson. La disciplina proviene del verbo latino discere, que quiere decir aprender, con el término derivado discípulos, el que aprende en este caso. Son los elementos constituyentes de los planes de estudios o currículo también dentro de las concepciones que se tienen, que pueden ser en educación física, deporte, recreación, la danza, el arte, la cultura. Es un conjunto de conocimientos y habilidades que deben desarrollarse para la aplicación consecuente de los aspectos cognitivos y a la formación axiológica en este caso. Proviene del prefijo inter, en este caso es cambio y reciprocidad, y disciplina, conocimiento, enseñanza, instrucción, método, ciencia. La visión interdisciplinaria habla acerca o se refiere específicamente al entender los aportes de las diferentes áreas de formación. En este caso que nos ocupa específicamente la educación física, el deporte, la recreación, como disciplinas científicas que enriquecen las prácticas pedagógicas de un área en común específicamente. Permite además la atención de la diversidad de necesidades formativas de los estudiantes con sus potencialidades y particularidades propias, en función de varios aspectos como son la edad, el género, las inclinaciones, las habilidades y las destrezas personales según
la práctica deportiva, según la actividad recreativa que se esté dando o según precisamente dentro de la clase de educación física los aspectos del objetivo que se trace el profesor para alcanzar precisamente la clase de educación física. El eje curricular debe incorporar elementos y procedimientos de la didáctica general, atendiendo específicamente a los temas generadores y contenidos curriculares propios de la clase como tal, de acuerdo por supuesto al nivel educativo que esté impartiendo la clase, adaptándolo los medios y procedimientos a las diversas condiciones y diferentes contextos de la realidad. Tomemos como ejemplo que no es igual dar clase de educación física en los llanos que en las montañas, que en zonas aledañas precisamente a las playas o en lugares donde existan clima frío o lluvioso específicamente. Concepto de disciplinariedad entonces, tenemos que es dentro del paradigma de la simplicidad que brinda un aborde o en este caso un abordaje, son unos axiomas, un método, una visión unilateral de toda la realidad. Es monodisciplina que representa especialización o jerarquización o preferencia del conocimiento, que en este caso puede darse en el caso de la educación física y dentro de la misma educación física los contenidos de ella, como puede ser el baloncesto, el voleibol, el fútbol, la gimnasia, el atletismo, etc. Multidisciplinariedad, ¿a qué le llamamos entonces? A la búsqueda del conocimiento, al desarrollo de habilidades en múltiples campos. Es la mezcla integradora o no integradora de varias disciplinas, en la que cada una conserva sus métodos y sus posiciones. Digamos que dentro de esta multidisciplinariedad que podemos hablar de lo que llamamos dentro del deporte, por ejemplo, de alto rendimiento, pudiera ser la fisiología deportiva, la biomecánica, la psicología deportiva. Dentro del campo de la recreación pudiéramos hablar de lo que se trata el tema de la animación recreativa, las programaciones o las actividades de camping o campismo en este caso. Dentro de lo que es la clase de educación física pudiéramos hablar de todos los contenidos que se imparten específicamente dentro de la propia clase y que responden a los diferentes deportes que se imparten dentro de la clase de educación física. Interdisciplinariedad entonces, estamos hablando de las disciplinas relacionadas entre sí con vínculos propiamente establecidos que evitan el desarrollo de acciones aisladas, dispersas o segmentadas. También queríamos abordar el tema, ya que estamos abordando estas tres temáticas de interdisciplinariedad, disciplinariedad y multidisciplinariedad, no podemos dejar pasar por alto lo que aquí llamamos transdisciplinariedad, que sería entonces aquella disciplina constituida por una integración teórica y práctica que trasciende las propias disciplinas, ya que pasa a ser complementaria en este caso, logrando crear un nuevo conocimiento. Cuando se interrelacionan todas las disciplinas específicamente y es capaz de crearse nuevos conocimientos, ahí eso es lo que llamamos específicamente al resultado de ese nuevo conocimiento, es que se ha puesto en práctica lo que es la transdisciplinariedad. De modo que cuando hablamos de relaciones interdisciplinarias, entonces nos ponemos, en este caso estamos conversando acerca de la condición didáctica que permite el cumplimiento de los principios de la sistematicidad en la enseñanza para asegurar, en este caso, el reflejo consecuente de las relaciones objetivas vigentes en la naturaleza. ¿Por qué en la naturaleza, en la sociedad y el pensamiento? Porque precisamente es la base fundamental en la cual se sustenta el contenido, en este caso, de la educación física, de la recreación, del deporte como tal, mediante el contenido de estas disciplinas que se integran en el plan de estudio como tal. Acá les quisimos colocar varios ejemplos de integración interdisciplinaria, producto de fundamentalmente dado a la integración de varios deportes que pueden ser, en este caso como es la carrera, el ciclismo, la natación, dentro del deporte pentatlón moderno. O en este caso también, como ven en la foto en lateral, se pone de manifiesto la interdisciplinariedad a partir del estudio que pueda hacerse de un caso, como es el caso de Yulimar durante el salto, Yulimar Rojas, la venezolana. En todo este aspecto específicamente, la globalización tiene mucho que ver y tiene mucha incidencia desde el punto de vista positivo, pudiera ser, pero también tiene una injerencia y tiene injerencias negativas, producto de que si no es bajo la temática de las nuevas tendencias de la información científica que nos ha arropado a todos, precisamente la globalización surge de un conjunto de procesos que engloban a gran parte del planeta y se desarrollan a escala mundial.
¿Por qué colocamos acá la globalización específicamente? Porque describe los procesos según los cuales los acontecimientos y decisiones y actividades ocurridas en un determinado lugar del planeta repercuten de forma permanente e importante sobre los individuos y las colectividades distantes. En este sentido queremos hacer alusión de que generalmente hoy en día las nuevas tendencias de la información científica permean todo lo que es el desarrollo de la sociedad a gran escala, y sin ellas realmente no podemos desarrollar un proceso docente educativo en la clase de educación física, en los deportes, proceso de planificación del entrenamiento, o las programaciones recreativas que también se desenvuelven y se desarrollan en el aspecto de la recreación. Entonces, vista la interdisciplinariedad de la educación física, los deportes y la recreación como el proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser a través de las vías escolarizadas o no, desde la estructura cognitivo-afectiva de los niños y niñas también, adolescentes y jóvenes, que permite los conocimientos, desarrollar los conocimientos, las habilidades, los valores y capacidades. Ahora bien, tomando como referencia de que esto debe hacerse de una forma integrada, holística y en contacto directo con el entorno en el cual se desenvuelve el niño a través del juego específicamente, el juego como actividad fundamental del niño para aprender. El niño aprende jugando a través de la actividad física, a través de la actividad lúdica, el niño aprende jugando. En el caso de que el alumno posea aptitudes para el deporte, puede ser que se inicie en el mismo hasta llegar al alto rendimiento. Acá les presento uno de los ejemplos de interdisciplinariedad. Es un juego llamado Actívate, tomado específicamente como referencia de lo que es el juego de Monopolio. Se lanza un dado y el alumno tiene que, uno de los alumnos, porque son dos los que juegan, tiene que ir marcando los pasos. En la casilla donde caiga, precisamente allí debe hacer el ejercicio que le aparece a continuación, que pudiera ser este que aparece acá, este que aparece, u otro ejercicio de donde caiga. Esto es en este caso, una estrategia didáctica pedagógica utilizada específicamente o en este caso realizada específicamente por el profesor Edwin Morales, venezolano, que se encuentra radicado hoy en Colombia y que nos hizo el favor de facilitarnos, y a partir de ahí surgieron otras que las trabajamos de conjunto. Nosotros en este caso estábamos conversando acerca de la interdisciplinariedad. Sin embargo, hay un momento anterior a la interdisciplinariedad que es la integración de los conocimientos, la integración de los contenidos, la integración precisamente del equipo de trabajo, y en el cual nos tenemos que poner en función del desarrollo a través de la interdisciplinaridad. Esta integración es un momento de organización y estudio de los contenidos de las diferentes disciplinas, y solo puede ocurrir en un régimen de coparticipación, de reciprocidad y mutualidad en este sentido. Ahora bien, para que nosotros hablemos de cuándo y en qué momento un profesor desarrolla la interdisciplinariedad, tenemos que hablar de cuándo un profesor justapone, cuándo el profesor prioriza unos elementos sobre otros. Y en este caso, si al enfrentar a sus alumnos en una situación de análisis, de hacer inferencias, de formular hipótesis, no se le ocurre nada más que repetir mecánicamente lo aprendido al alumno, el profesor está justaponiendo los conocimientos. Si las actitudes y los valores se encuentran incluidos en su programa solamente como fórmulas éticas y no como prácticas y reflexiones de todos los contenidos, el profesor está justaponiendo. Si los valores solo se realzan en el momento de hablar de normas de comportamiento y el respeto es unidireccional, entonces el profesor también está justaponiendo. Cuando un profesor, en este caso, integra dentro de la clase, si sus clases se salen de la cancha escolar impactan, en este caso, en la comunidad aledaña, y si se establece ese binomio, esa relación hogar, escuela, y además de ello la clase a través de la clase de educación física. Si como componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje están también las visitas a los museos, la entrevista a las personas de la comunidad, las excursiones a la naturaleza, la consulta en las bibliotecas, la lectura comentada de diarios y de textos literarios. Acá nosotros les dejamos un segundo ejemplo del profesor Edwin Morales también, que tiene que ver con una de las estrategias pedagógicas del béisbol.